¿Saben lo que es la psicosis y cuáles son sus síntomas? La psicosis afecta al 1.2% de la población, siendo la más común la psicosis afectiva, que combina la depresión con los estados de ánimo, afectando al 7.2% de la población. Un hombre de 56 años que empieza a tomar un medicamento llamado sacubitrilo valsartán para un problema cardíaco, a los pocos días empieza a tener síntomas de irritabilidad, desconfianza y la creencia de que toda su familia está en su contra. Su cardiólogo, al darse cuenta, le retira el medicamento y a los 5 días los síntomas empiezan a desaparecer. Ya a los 2 meses el hombre se encuentra completamente estable y sin problemas. Mi nombre es Neil Orozco Mendoza, integrante del grupo número 5, y hoy hablaremos sobre la psicosis. A continuación escucharemos las opiniones del Dr. José Miguel Gamboa Méndez, psicólogo con amplia experiencia en trastornos mentales y especializado en el tema de la psicosis. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Moreno Vidal y le doy la bienvenida al Dr. José Gamboa. Es un gusto para mí compartir un poco de conocimiento respecto a psicosis. Mi nombre es José Gamboa, soy psicólogo con número de colegiatura 33851, miembro del Colegio de Psicólogos ya desde hace 8 años, lo mismo que llevo ejerciendo en la carrera. Y bueno, vamos a conversar y tratar un poco de estos temas tan importantes y tan interesantes. Agradecer de antemano su presencia y por compartir sus conocimientos con nosotros. Sin más preámbulos, empecemos. Bien, respecto a la primera pregunta, queríamos saber qué es exactamente la psicosis y cómo podemos reconocer sus principales síntomas. Bien, para hablar de psicosis, nosotros tenemos que remontarnos en la historia de quién o de dónde viene esta palabra. Según los estudios, según el análisis que se ha hecho a través de la historia, y estoy hablando más o menos de hace un siglo atrás, tal vez un poco más, se nos viene el nombre de Heinrich Neumann. ¿Quién fue esta persona o este personaje? Era un médico alemán que comenzó el estudio de este tipo de casos y que asienta las bases para futuras investigaciones y actuales conceptos que manejamos hoy en día. Entonces, él nos define o nos da la idea de que la psicosis es un estado mental grave en la persona, donde su característica fundamental es que pierde totalmente el contacto con la realidad. Ahora, algunos de los síntomas nosotros que nos podemos dar cuenta en una persona con psicosis, claro está, sin desmerecer que un cuadro psicótico o una psicosis debe ser evaluado clínicamente. Quien está capacitado, pues médicos psiquiatras y psicólogos para poder analizar, observar, incluso acompañar y dar tratamiento en este tipo de casos. Pero ¿qué síntomas son identificables? Por ejemplo, los delirios, ¿no? Ideas delirantes, donde la persona comienza a creer que tal vez le están siguiendo, le quieren matar, le quieren robar, le quieren hacer daño, etc. Esas son ideas delirantes. También está otro síntoma como por ejemplo las alucinaciones, ¿no? Que pueden ser visuales, auditivas. Por ejemplo, una persona con psicosis puede estar a tu lado y decirte: oye, ¿observas ese duende o observas esa criatura extraña que está pasando por ahí? Cuando en realidad no hay ningún tipo de criatura, es una situación irreal que solamente ella, por su cuadro psicótico, es que está viendo. También nos vamos a dar cuenta que hay un pensamiento desorganizado, es decir, la persona, tú le preguntas de qué está pensando y te va a decir ideas mezcladas, cosas que no tienen nada que ver con otra, ¿no? También está el lenguaje desorganizado, donde tú puedes estar entablando una conversación con esa persona psicótica y de la nada
o de pronto, espontáneamente, te habla de otra cosa, sin tomar puente o hilo de la conversación anterior que estaban teniendo. Entonces, todos esos síntomas, esas características que nos presenta las personas psicóticas, nos van a permitir identificar, ¿no?, qué está pasando por este cuadro. Claro, es muy importante reconocer aquellos síntomas. Siendo con la segunda pregunta, la psicosis suele estar relacionada con muchos mitos y prejuicios. Entonces, ¿cuáles son los más comunes y cómo podemos hacer para ayudar a que la gente los entienda mejor? Algunos de los mitos o prejuicios que tiene la psicosis o las personas con este estado mental alterado es cuando dicen, por ejemplo, que no hay un tratamiento efectivo para las personas con este tipo de afecciones en su salud mental, cuando en realidad sí hay tratamientos. Hay tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de acompañamiento, interdisciplinarios, que sí le permiten a la persona volver a un estado mental equilibrado y a la vez también a sus familias. Otro de los mitos que generalmente se escucha es que no tiene nada que ver las drogas o el consumo de alcohol con la psicosis, cuando en realidad hay bastante evidencia de estudios en pacientes con psicosis que algunas de las causas han sido el consumo, el abuso o la dependencia a sustancias psicoactivas. Abuso, el consumo excesivo de alguna droga, de alcohol. La dependencia es prácticamente ya una enfermedad donde te adhieres al consumo diario de estos estupefacientes o alcohol. Eso de ahí está demostrado que es una de las causas. Entonces es falso decir que no lo origina o que no es un factor para que una persona tenga psicosis. Otro de los mitos que se me viene a la mente es cuando dicen que las personas con psicosis tienen que estar encerradas en manicomios, en centros de salud mental, pero en realidad la política de salud nos indica que los tratamientos en su mayoría de casos son ambulatorios, es decir, la persona se adhiere a un tratamiento farmacológico, médico, psiquiátrico y va a sus consultas, y eso acompañado de un equipo interdisciplinario, como lo mencionaba hace un momento, donde van a ver su evolución. También recordar que este tipo de problemas tienen sus altas y bajas, es decir, puede que haya recaídas, pero eso no quiere decir que la persona tenga que estar encerrada. Por eso ese mito es falso. Seguir hablando de mitos es entrar ya un poquito más en lo que es el estudio propiamente de lo que es psicosis, pero creo yo que con esos tres ustedes ya amplían su panorama. Para concluir con la tercera pregunta respecto al tratamiento, ¿qué opciones existen hoy para quienes padecen de psicosis? Hablar de tratamiento en este tipo de pacientes, de personas con esta alteración mental, como es la psicosis, tenemos que señalar al médico psiquiatra que después de haber hecho un diagnóstico, un análisis del cuadro paciente que se le presenta, realiza su medicación, que consta de poder recetar a la persona medicamentos que tienen que ver con la regulación de algunas sustancias, neurotransmisores, ¿no?, en el cuerpo de la persona. O sea, generalmente ubicados pues en su sistema nervioso central, en su cerebro, ¿no? Todo ello para que químicamente y médicamente pues la persona vuelva a tener ese estado equilibrado de salud mental. A eso agregarle el trabajo interdisciplinario de profesionales como son psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, entre otros.
Los psicólogos, por su parte, van a acompañar el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicológico. Es decir, van a tener sesiones de orientación, consejería, terapia individual, terapia de familia, que les va a ayudar a sobrellevar y acompañar todo el tratamiento para la recuperación de la salud mental de la persona. La trabajadora social, por su parte, va a tener que evaluar la composición familiar, va a tener que dar orientaciones respecto a la mejora de cómo está el clima familiar en casa, etc., ¿no? Y las enfermeras, que tienen que ver con el seguimiento de la medicación, también orientación, consejería, entre otras consultas más que se pueda hacer cuando el médico psiquiatra ha recetado ya lo que es el tratamiento general para esta persona con psicosis. Es importante comprender que la psicosis es una condición médica que necesita de un tratamiento especial, ya que aquellos que padecen de esta enfermedad suelen presentar síntomas como delirios, alucinaciones o alteración en sus pensamientos. Es por ello que los invito a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a una sociedad más comprensiva y apoyar a aquellos que enfrentan estos desafíos sin ningún tipo de prejuicios.